Buenos días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos, bienvenidos y bienvenidas a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales. Les habla Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa agradezco también porque por primera vez en 200 años de la República me convertiré en la primera mujer presidenta de México. La victoria de Claudia Sheinbaum en México, su impacto en el país y el resto de Latinoamérica. ¿Es el Estado un problema, como dicen los neoliberales, o una posible solución de los problemas sociales, económicos y medioambientales? La resistencia de las burguesías a procesos populares que los favorecen económicamente. ¿Y qué pasó con la exitosa experiencia de cambio de las reglas tributarias en Guatemala? Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Quiero agradecer a millones de mexicanas y de mexicanos que decidieron votar por nosotros en esta histórica jornada para avanzar con la cuarta transformación de la vida pública de nuestro hermoso país. La victoria de Claudia Sheinbaum por la coalición gobernante Juntos Haremos Historia fue más contundente de lo esperado y constituye un fuerte mensaje no solo para México, sino para América Latina y para todo proyecto progresista en el mundo. Claudia Sheinbaum superó los abultados porcentajes que obtuvo en las últimas elecciones su mentor, el presidente Andrés Manuel López Obrador, popularmente conocido como AMLO. Ganó mayorías en las cámaras, obtuvo la alcaldía de México y buscará profundizar el camino de reformas de su predecesor, tanto en lo económico-social como en lo institucional. Los 30 puntos de ventaja sobre la oposición barrieron partidos históricos como el otrora hegemónico Partido Revolucionario Institucional, el derechista PAN y el centroizquierdista PRD. Sheinbaum se benefició de la alta popularidad de Andrés Manuel López Obrador, que termina su sexenio en el gobierno con una aprobación del 60%. A pesar de la pandemia y el descalabro económico internacional de la guerra en Ucrania, López Obrador consiguió un moderado crecimiento económico y sobre todo redistribución en una sociedad muy desigual. El desempleo hoy es muy bajo y unas 6 millones de personas salieron de la pobreza. Sheinbaum promete continuar y profundizar estas políticas de la llamada cuarta transformación del país, pero también va a darle un sello propio a su sexenio, especialmente en el tema de la contaminación. Recordemos que Sheinbaum es doctora en Ingeniería Medioambiental, también en la lucha contra el femicidio, el narcotráfico y la violencia. En esta elección asesinaron a 38 candidatos a distintos puestos y hubo decenas de hechos de violencia. Justicia Impositiva dialogó con Óscar Ugarteche, profesor de Economía de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México y autor de más de 20 libros sobre América Latina y el mundo financiero y económico global. Yo creo que estos resultados son, por un lado, la expresión de ella que ha sido la alcaldesa de la Ciudad de México, y cómo le fue con el manejo de la Ciudad de México. Creo que ese es un tema importante, que va a favor de ella. Un segundo tema que va a favor de ella es que ella tiene un largo recorrido estudiantil en la izquierda. Si ella viene de las huelgas del 68, ella viene del movimiento estudiantil de izquierda, y ella viene además del campo del medio ambiente, que es un campo por un lado muy contestatario y por el otro lado es un campo que la ciudad necesita a gritos. O sea, el tema de la contaminación es un tema que en Ciudad de México nos está matando, y ella llegó con ideas y ella es la que ha electrificado más el sistema de transporte masivo de pasajeros. La tercera cosa es ya no los méritos de ella, sino los méritos del partido de gobierno. Tenemos un presidente, a mí me parece inusitado, tenemos un presidente con 60% de aprobación. Eso no pasa. Los presidentes acaban con 20%, 15%, 18%. Este presidente acaba con 60%.
¿Qué se puede esperar del gobierno de Claudia Sheinbaum que asume el 1 de octubre? Es un gobierno de izquierda con una política macroeconómica ortodoxa, entonces es complicado, pues. Pero se puede esperar, por ejemplo, que lo que está haciendo con pobreza lo hagan un poco mejor. Se puede esperar que se amplíe transferencias básicas universales. En este momento hay 25 millones de transferencias mínimas universales. Parte de eso es los jóvenes en particular no se vean tan atraídos por el narcotráfico, ¿no? O sea, que tengan un dinerito ahí que, en fin, puedan hacer algo a pesar de que no hay empleo. Como no va a haber política de empleo ni va a haber política de producción, entonces lo que sí va a haber es una política de transferencia básica para tratar de frenar también la migración. La migración de México a Estados Unidos es muy alta. Digamos, en principio lo que tendríamos que esperar es que, bueno, que no haya mucho cambio macroeconómico, pero sí políticas específicas en cuanto a la pobreza, me imagino al medio ambiente. Exacto. ¿Vamos a tener cambios específicos con el medio ambiente? Sí, absolutamente. Con energía, probablemente veamos una aceleración del cambio de la matriz energética. Eso es un motor de la inversión, tanto pública como privada, si es que se da ese cambio hacia energías renovables, que está pues muy estancado, porque México está muy amarrado a Estados Unidos en el tema energético. Pero yo creo que ella, que sabe de estas cosas, va a despegarse de eso y va a tomar una política más activa en términos de energías renovables. ¿Qué impacto te parece que tiene este triunfo en el conjunto de América Latina? ¿Puede ayudar este resultado a un reflujo de esta corriente de ultraderecha que parecía que en los últimos meses empezaba a tener cada vez más fuerza? Tú sabes que lo más importante de estas elecciones, más allá de que ella ha ganado, es que han logrado tener una cantidad de votación para el Congreso muy alta, cosa que les va a permitir gobernar. Eso versus Petro, que tiene al Congreso en contra, Lula, que tiene al Congreso en contra, Boric, que tiene al Congreso en contra, que no les permite gobernar. Entonces, este es un triunfo del Ejecutivo y del Legislativo, que le va a permitir gobernar. Yo creo que esa es la mejor señal al sur. Esa es la señal de que sí hay algo que está pasando y que puede seguir pasando. Ahora, en el sur, la cosa está muy complicada, pues, porque ahí ya tenemos unas derechas, qué barbaridad, o sea, unas derechas no solamente retrógradas, sino están tan colonizados que no se fijan lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos. Y ellos insisten en el discurso del libre mercado y en el discurso austriaco y Estados Unidos está en otra cosa. Tú sabes pues que la derecha en el mundo tiene su eje entre Madrid y Miami, ¿no? Y en el eje de Miami están, por supuesto, los de la derecha venezolana, cubana, qué sé yo, que viven en Florida, ecuatoriana. Ese es nuestro lastre en América, en este continente americano. La derecha es una derecha muy ideológica, muy poco pragmática y muy pegada a la doctrina del libre mercado y no pegada al desarrollo económico ni al crecimiento, ¿no? Ellos están pegados a la concentración del ingreso, eso es lo que les interesa. Óscar Ugarteche, profesor de Economía de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México y autor de más de 20 libros sobre América Latina y el mundo financiero y económico global. In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem. It is time to reawaken this industrial giant, to get government back within its means, and to lighten our punitive tax burden. And these will be our first priorities, and on these principles there will be no compromise. La campaña contra el Estado y por absoluta libertad del mercado se materializó en los 80 con este discurso inaugural de la primera presidencia de Ronald Reagan que acaban de escuchar, seguido luego de la agenda privatizadora, desreguladora y profinanciera de Margaret Thatcher y universalizado finalmente con la caída del muro de Berlín. Hoy, a más de 4 décadas, podemos hacer un balance de lo conseguido. El resultado de esta revolución neoliberal no ha sido positivo si se lo compara con los llamados 30 años dorados del capitalismo, entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y mediados de los 70. En esos años dorados hubo crecimiento económico acompañado de una igualdad social inédita en la historia de la humanidad. Había una economía mixta con importante presencia estatal y un sector financiero fuertemente regulado. En todos los rubros, sea crecimiento económico, desigualdad o desempleo,
los índices empeoraron a partir de la agenda neoliberal. En un solo aspecto, las últimas décadas superaron a las previas. Según la organización humanitaria Oxfam, el 1% más rico del planeta es hoy 2 veces más rico que el 99% restante del mundo. A pesar de la evidencia empírica que ofrecen estos indicadores, el credo dominante a nivel mediático sigue siendo que el Estado es el problema y no la solución. Es curioso porque los datos muestran que los países más ricos tienen un alto gasto público que llega al 58% del Producto Bruto Interno en Francia, seguido de cerca por Italia, Finlandia, Suecia y Alemania. Hasta en países desarrollados que pregonan este mantra como Estados Unidos o Israel, el gasto público no baja del 43%. ¿Cuáles son los países con menor gasto estatal? Estados fallidos como Haití, Somalia o Etiopía. No se trata de hacer una apología del Estado, que es un concepto amplio y heterogéneo. Los servicios secretos, las agencias de inteligencia, el Pentágono son también parte del Estado, igual que a nivel multilateral, el Fondo Monetario Internacional, el FMI. Son, podríamos decir, la mano derecha del Estado. Pero la mano izquierda del Estado tiene el potencial de corregir la desigualdad con políticas redistributivas que planteen el desarrollo económico y social. Justicia Impositiva dialogó con el economista de la Universidad de Buenos Aires, Pablo Caramelo, especialista en esta relación entre Estado, desarrollo y crecimiento productivo. La historia económica muestra que, de hecho, no existe sociedad que se haya desarrollado a partir de los mandatos del libre mercado. Por el contrario, diametralmente opuesto a lo que propone el liberalismo económico, ha sido siempre la regulación estatal, la cooperación y la planificación económica lo que permitió a las actuales potencias globales desarrollarse invirtiendo en educación, en ciencia, tecnología e innovación productiva. Los países más desarrollados del mundo cuentan hoy en día con los estados más grandes y poderosos, mientras que los países más atrasados son los que presentan estructuras estatales más pequeñas. En el año 2023, el gasto público en relación al Producto Bruto fue en Alemania del 49%, en Francia del 58%, en Italia 55%, Finlandia, Suecia 56-48%. Incluso en países como Estados Unidos o Israel, que suelen presentarse como los grandes paradigmas del libre mercado, durante el año 2023 tuvieron niveles de gasto público en relación al producto que estuvieron alrededor del 43-44%. Frente a esos números, los liberales suelen decir que esos países pueden tener esos grandes niveles de Estado porque ya son desarrollados y que han alcanzado esas posiciones de privilegio partiendo de posiciones y de estados mucho más chicos. Los registros históricos también desmienten esa argumentación, porque si bien es cierto que esos países partieron de estructuras estatales mucho más pequeñas a las que hoy registran, fue justamente cuando comenzaron a incrementar la participación y la planificación estatal que esos países comenzaron a despegar en la carrera del desarrollo económico. De hecho, si fuera cierto aquel postulado que sostiene que la planificación y la intervención estatal implica un obstáculo para el desarrollo, las actuales potencias globales, con sus estructuras estatales tan grandes, estarían condenadas al estancamiento. Y serían, en cambio, los países con menor participación estatal los que deberían ubicarse a la vanguardia del crecimiento económico y del desarrollo. Lo cual es absolutamente absurdo, porque países con estructuras estatales pequeñas, Somalia, Haití, Sudán, Yemen, Etiopía, que son países donde el gasto público en relación al producto oscila entre el 7 y el 12%, son los países con menor nivel de gasto público en relación al producto, son países que no solo no lideran los rankings de crecimiento económico, sino que, por el contrario, se alejan cada vez más de los países desarrollados, que son justamente los que presentan una estructura estatal más grande, más intervencionista. ¿Qué ha pasado con los países que se suelen presentar como modelo, que modelo bastante reciente, moderno, de ese pasaje del país en desarrollo o país incluso pobre en algunos casos, a país desarrollado, como pueden ser, por ejemplo, Japón o Corea del Sur o Taiwán? Esos países que alcanzaron una industrialización tardía, es decir, alcanzaron mejores posiciones de vida para sus habitantes posteriormente a lo que lo hicieron las tradicionales potencias globales,
También lo hicieron con estados planificadores que incentivaron la educación, la ciencia, la tecnología y el desarrollo productivo. Esos países que alcanzaron mejores estándares de vida más recientemente lo hicieron imitando las recetas que siguieron los países que han sido potencia ancestralmente. Entonces, digamos, ¿por qué a pesar de toda esta evidencia histórica predomina el concepto opuesto, que el Estado es el problema y el libre mercado la solución? La negación de las evidencias respecto al importante rol que desempeña el Estado como motor para el crecimiento sustentable y crecimiento inclusivo expone que el objetivo de quienes impulsan la propuesta de achicar el Estado es obturar o inhibir cualquier posibilidad de desarrollo local o nacional. La pregunta sería ¿por qué hay sectores que se oponen al desarrollo de un país? Y allí la respuesta es que existe una alianza de clases, podríamos decir, entre el poder más concentrado a nivel internacional y los sectores mejor acomodados a nivel local, que se oponen a las transformaciones necesarias para impulsar el desarrollo, porque ellos son los claros ganadores del modelo vigente, tanto a nivel local como internacional. Ahora, estos intereses también se manifiestan y muy claramente en el mensaje mediático, pero incluso también el mensaje predominante en muchísimas universidades. Eso es parte de la estructura de dominación que reproduce el discurso que conviene a los sectores dominantes. Para tener un canal de comunicación, un canal de televisión, una radio, hay que contar con un capital importante, hay que ser un inversor muy potente, que lo que le conviene es reproducir los discursos que favorecen a la clase dominante. Lo mismo con las universidades privadas, donde para acceder hay que pagar un alto arancel o que representan los intereses de una parte específica de la sociedad. Lo que hacen es profundizar y repetir esos discursos que no son más que lo que a ellos les favorece. Llevados precisamente a cuestionar ese mensaje dominante, ¿existe realmente el libre mercado o es una especie de invención que en realidad solo existe en la teoría y nunca en la práctica? Y la existencia del libre mercado requiere para su implementación la existencia de la libre competencia, una competencia perfecta, donde básicamente los agentes tienen que tener información completa y gratuita de todas las características del mercado. Y a su vez requiere que entre los participantes de las transacciones no tiene que existir ninguna coerción, ningún fraude, tienen que ser absolutamente voluntarias. Todos estos supuestos son absolutamente imposibles de encontrar o de materializarlos en el sistema capitalista, donde la producción tiende inmanentemente a la concentración y a la centralización. Ahí lo que sucede es que las asimetrías en el acceso a la información son la regla y no la excepción. Y donde por sobre todas las cosas lo que prima son relaciones entre desiguales. Ni los propios liberales pretenden la desaparición completa del Estado. En definitiva, lo que quieren es lo que se denomina un Estado gendarme, es decir, un Estado que restrinja sus funciones simplemente a garantizar la seguridad y la justicia en defensa de la propiedad privada. El economista de la Universidad de Buenos Aires, Pablo Caramelo. Los gobiernos progresistas de la región, México, Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, enfrentan un problema histórico. En todos los casos, son proyectos redistributivos, industrializadores, que basan sus expectativas de crecimiento en su mercado doméstico más allá de las particularidades que tiene cada nación en términos de sus propios recursos y nivel de desarrollo. Este modelo de crecimiento de pleno empleo favorece tanto a los sectores populares como a las burguesías industriales locales, que ganan más gracias a este aumento del consumo interno. Cabe preguntarse entonces, ¿por qué esas mismas burguesías terminan oponiéndose a estas políticas usando sus considerables armas, sea a nivel judicial, mediático o económico, para lograr un cambio de política? Esto sucedió durante los 12 años de gobierno kirchnerista en Argentina, durante el gobierno de Lula y en especial de su reemplazante, Dilma Rousseff. Le pasa a Gustavo Petro en Colombia, lo tuvo que soportar Andrés Manuel López Obrador en México, y es posible que la presión aumente con su sucesora Claudia Sheinbaum. El fenómeno no es nuevo. En la depresión de los años 30, el gran economista polaco Michał Kalecki fue el primero en pregonar la necesidad de la intervención estatal como salida a la depresión económica mundial, anticipándose a quien normalmente se le ha atribuido el hallazgo, el británico John Maynard Keynes. Pero Kalecki fue más allá.
alertando en distintas intervenciones entre 1933 y 1943 sobre el impacto político que producía esta intervención estatal y la existencia del pleno empleo. Justicia Impositiva dialogó al respecto con Humberto Zambrón, autor de Hablemos de Economía y doctor honoris causa de la Universidad de Comahue en Argentina. En la ciencia es muy común la simultaneidad de descubrimientos. La preocupación de la ciencia social es el problema del momento. El problema del momento 1930 era la crisis económica del 29 y la Gran Depresión o recesión que siguió durante todos los años 30 hasta la guerra. Entonces no es extraño que más de un economista haya llegado a una solución similar. Kalecki se adelantó a Keynes y publicó un trabajo en una revista polaca explicando las causas de la crisis del 30. Unos 6 meses después, Keynes hizo lo mismo. ¿Y cuáles son las principales ideas de Kalecki? La idea principal de los dos es que el problema de la crisis no es sobreproducción, sino que es falta de demanda. Si se quiere, es un subconsumo general y no la sobreproducción. Entonces, todas las medidas que venían tomando los gobiernos de quemar cosechas, matar animales, estaban equivocadas. No hay que cortar oferta que sobra, sino que dar recursos a la demanda para que esa demanda se convierta en demanda económica. Es decir, inyectar dinero en la sociedad. Entonces, una política que se aplicaba sobre la idea de la sobreproducción era quemar cosechas, matar animales. Exacto. Castigar a la cosecha. Es cuando tiraban el vino en Mendoza, quemaban la yerba en Corrientes y Misiones. En este momento que hay una recesión en Argentina al menos similar a lo del 30, en vez de inyectar dinero, Milei está ajustando el dinero. No hay plata. Exactamente lo mismo que hacían los keynesianos erradamente. Volviendo a Kalecki, una parte muy interesante que yo leí en Hablemos de Economía, su libro sobre Kalecki, es cuando Kalecki habla de la contradicción que le aparece a la burguesía cuando tiene una política en la cual se estimula el consumo doméstico y se estimula también los salarios de las clases trabajadoras y clases medias. Eso hace aumentar el consumo, hace aumentar la producción, les hace aumentar las ganancias, y a pesar de eso llega un momento en que esa misma burguesía te vota lo contrario a lo que lo ha favorecido. ¿Cómo se explica eso? Yo creo que hay una contradicción interna entre el corto plazo y el largo plazo, o si se quiere, una contradicción entre los intereses inmediatos del burgués, del comerciante, y los intereses como clase a largo plazo. A corto plazo, él piensa, si yo bajo los sueldos, gano más. No piensan que sus ventas, su éxito de ventas, no es un mérito personal, sino que es consecuencia de la existencia de recursos económicos de la gente que hace que esa gente sea clienta de él. Y la prueba está hoy en las federaciones de patronales que apoyan el ajuste, cuando el ajuste es lo que los va a quebrar a ellos. Y se ha producido también esto en América Latina en estos 20 años, en muchos procesos, en Argentina, en Brasil, que precisamente los mismos sectores que se beneficiaron terminan apoyando una política contraria. Kalecki lo escribió eso en los años 30, 40, diciendo que era un ciclo natural de la política. ¿Él tenía un ejemplo específico? ¿Había mirado un proceso histórico específico? Supongo que él estaba estudiando en ese momento Inglaterra y posiblemente se refiera al laborismo, que ganaba elecciones cuando había crisis y las perdía cuando venía la bonanza. Los conservadores volvían al poder. Y él lo consideraba un ciclo inevitable.
Él lo consideraba por lo menos un ciclo natural del capitalismo de su época. Pareciera que tiene razón. Humberto Zambrón, autor de Hablemos de Economía y doctor honoris causa de la Universidad de Comahue en Argentina. En los programas 93, 94 y 95 de Justicia Impositiva estuvimos analizando cómo la sociedad civil puede influir en la política impositiva a nivel nacional. Paolo De Rencio, coautor de A Taxing Journey, How Civic Actors Influence Tax Policy, que se podría traducir como cómo la sociedad civil puede influir en la política impositiva, se refirió a las campañas llevadas adelante en 7 países, desde Estados Unidos y Francia a México y Guatemala, desde Uganda a Filipinas. En abril dialogamos con Iván Benumea, de la Organización Fundar de México, quien nos explicó la exitosa campaña que llevaron en ese país para eliminar las amnistías fiscales que se llevaban a cabo al comienzo de cada sexenio. En mayo hablamos de Guatemala, uno de los países de América Latina con menor recaudación fiscal, cortesía de un sistema impositivo agujereado. En el 2015, el escándalo en torno al caso de La Línea y las protestas contra la corrupción del gobierno de Otto Pérez Molina dejaron al descubierto la debilidad estructural y normativa del sistema de aduanas y del de recaudación fiscal. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI, llevó adelante una exitosa campaña para reformar la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, es decir, el órgano central que tiene el Estado guatemalteco en temas impositivos. Esta reforma de la Carta Orgánica, es decir, de las reglas internas de la Superintendencia, se logró tal como nos explicó en mayo Ricardo Barrientos, director del ICEFI. Pero una cosa es cambiar la Carta Orgánica, otra es aplicarla de manera de modificar la inequitativa estructura tributaria nacional. Es la advertencia que hizo Barrientos a Justicia Impositiva. Reformamos la ley orgánica, pero por muy bien que esté la ley, al final todo depende de quién la ejecute. Y lamentablemente, los gobiernos que han ejercido el poder desde 2016 hasta 2023 no han estado a la altura, no han cumplido la ley o no han usado las herramientas que la ley le proporciona a la administración tributaria para hacer un sistema impositivo más justo en Guatemala. Esto es por razones políticas. Entonces, otra lección es, siempre permanece el desafío político de quién toma el poder, porque luego las cosas se vuelven un asunto de cumplimiento. Pese a eso, la captación de impuestos ha tenido, con excepción del bache de la pandemia, una tendencia ligera de mejora, especialmente en los últimos años, en el periodo post-pandemia. Es un poco complicado establecer en qué medida esta mejora en la recaudación obedece a los cambios en la ley, pero yo no descartaría que al menos una fracción del impacto se le puede atribuir a la ley. O sea, yo creo que no está en discusión, no puede ser el único factor explicativo, pero la mejora en la legislación sí que es un factor que explica mejor. El hecho de que ahora hay un nuevo gobierno que aparentemente tiene una voluntad política mucho más clara al respecto, ¿es una posibilidad de seguir avanzando en este terreno? La ciudadanía guatemalteca lo espera y lo exige. Esperamos que la administración del presidente Arévalo no defraude en este sentido. Por ejemplo, una de las promesas de campaña del presidente Arévalo fue no realizar una reforma tributaria. Por lo menos no realizar una reforma que cree nuevos impuestos o eleve tasas impositivas. Me parece que eso fue un poco dispararse en el pie. Pero si no están pensando en una reforma tributaria, entonces sus posibilidades de movilización interna de recursos dependen de la calidad y la efectividad de la administración tributaria. Entonces yo diría que el desafío es casi ya un asunto de sobrevivencia del nuevo gobierno. Esperaríamos que aprovechen plenamente las herramientas y los instrumentos que les provee la ley. Es decir, que podrían a través de esta reforma precisamente, si bien no reformar como se debería o idealmente se necesitaría para Guatemala, pero sí avanzar mucho respecto a lo que fue históricamente
el sistema en el país. Sí, nosotros en el ICEFI hemos insistido que para que la administración tributaria con esta ley orgánica sea efectiva, hace falta reformar las leyes de cada uno de los impuestos, especialmente el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta, para eliminar escudos fiscales y una serie de disposiciones que a lo largo de los últimos 20 años se han estado aprobando, distorsionando las bases gravables, los hechos generadores y la definición de los sujetos pasivos de los impuestos. Así es que creemos de que el gobierno sí podría impulsar una reforma tributaria que efectivamente no eleve tasas, que no cree nuevos impuestos, pero sí corrija la estructura técnica de los impuestos existentes. Y con eso la administración tributaria podría ser mucho más efectiva. Ricardo Barrientos, director del ICEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. Y no olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j_impositiva. O suscribirse en nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tax Justice Network se despiden Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.